we all finally became ill, except for Stephen, of course, who arrived with a full case of SpaghettiOs and gaffer taped his mouth every time he took a shower. A pesar de ello, después de trabajar juntos durante 43 años y producir 27 películas, sí. La magia del cine la generaron Steven Spielberg y Harrison Ford trabajando juntos. En todos los casos, desde En busca del arca perdida a E.T., parecían imbatibles. Por otra parte, entre bastidores se desarrollaba una tempestad. El conflicto comenzó con desacuerdos sobre la expresión artística, alcanzó su punto álgido con El reino de la calavera de cristal y culminó en un silencio total. Se desvela la sorprendente razón por la que Spielberg y Ford no se han comunicado desde entonces, así como los motivos por los que Spielberg nunca perdonó a Ford. ¿Qué es eso? ¿Y tú, conoces a Steven Spielberg y Harrison Ford? Deja una A en los comentarios si es así. Los comienzos de Steven Spielberg. El 18 de diciembre de 1946, Steven Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, en el seno de una familia judía con importantes raíces en Ucrania. Arnold, su padre, era ingeniero eléctrico y trabajó en los primeros ordenadores, y Lie, su madre, era concertista de piano y más tarde propietaria de un restaurante. Arnold se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Ambos procedían de familias de refugiados judíos que habían abandonado Ucrania y llevaban consigo experiencias de supervivencia que algún día influirían en las películas de Spielberg. Los años de su infancia fueron de todo menos tranquilos. Debido a los negocios que hacía su padre, la familia viajaba bastante, primero de Cincinnati a Nueva Jersey y luego a Arizona. Cada traslado significaba volver a empezar, y el hecho de que yo fuera uno de los pocos niños judíos que vivían en comunidades predominantemente no judías hacía las cosas mucho más difíciles. Aunque la escuela no era mucho más fácil, le resultaba difícil seguir las prácticas tradicionales que seguía su familia. Hacer películas. Comenzó cuando tenía 12 años. Para obtener una insignia de fotografía de Boy Scout, cogió la cámara de 8 mm que pertenecía a su padre y produjo un cortometraje del oeste titulado El último tiroteo. Había algo en el que encajaba a pesar de que estaba destinado a ser un esfuerzo más bien pequeño. Le encantaba. No se cansaba de hacerlo. Escape de Nowhere era una película bélica de 40 minutos que había terminado a los 13 años. Se inspiró en las historias que su padre le había contado sobre la Segunda Guerra Mundial. Como carecía de aparatos sofisticados, recurrió al ingenio empleando tablas rellenas de harina para simular explosiones. Al final, el video obtuvo el primer puesto en un concurso que se celebró en todo el estado. Era la primera vez que experimentaba reconocimiento. A los 17 años, se hizo mucho más grande. Dirigió su primer largometraje, Firelight, que era una historia de ciencia ficción que implicaba encuentros con seres extraterrestres. A pesar de que el presupuesto era de solo $500, fue capaz de hacerlo funcionar empleando técnicas ingeniosas como la superposición de naves espaciales iluminadas en el metraje apilando exposiciones. Aunque fue difícil, los conceptos siempre estuvieron ahí. Los temas recurrentes son el enigma, el asombro y las familias separadas. Películas como Encuentros en la tercera fase servirían posteriormente como ejemplos del tipo de argumentos que perfeccionaría más tarde. Estrenó Firelight en un cine del barrio y cada entrada costaba $1. Los ingresos se contabilizaron al final de la velada, cuando había vendido un total de 500 entradas. Se obtuvo un beneficio total de $1. Aunque no era mucho, Spielberg lo consideraba una prueba. Había pruebas de que la gente se reuniría para ver cualquier cosa que él hubiera hecho. En 1968, Steven Spielberg rodó un cortometraje titulado Amblin, sin diálogos y con una duración total de 26 minutos. Este fue el comienzo de su andadura en la industria de Hollywood. No se trataba de una película de estudiante cualquiera, sino que fue la llave que le permitió entrar en el mundo de Hollywood. Un joven y una dama que viajan por el desierto de Mojave durante la época hippie es el tema de la película de Spielberg, que desarrolló con un escaso presupuesto de $15,000. La historia es sencilla pero profundamente significativa.
Momentos modestos y personales de la película revelan gradualmente un mensaje más profundo. A primera vista, el hombre da la impresión de ser un individuo despreocupado. Sin embargo, el contenido de su bolsa para la guitarra, que incluye artículos como una corbata, desodorante y cepillo de dientes, revela que no es tan despreocupado como se presenta. Tanto el público como la crítica se sintieron conmovidos por este matizado debate sobre la identidad y las obligaciones que la sociedad impone a los individuos. La capacidad de Spielberg para llevar a cabo Amblin es una de las cosas que la hace aún más interesante. Cuando la dirigió, solo tenía 21 años y decidió rodar en 35 milímetros, una opción arriesgada y cara para alguien que empezaba. En lugar de basarse en las palabras para producir una experiencia emocional, la película se centró únicamente en la narración visual, empleando una cinematografía y una música expresivas. Estaba claro que Spielberg tenía una aptitud natural para presentar historias solo a través del medio de la cámara. Amblin tuvo un efecto inmediato en la situación. Cuando Sidney Sheinberg, un importante ejecutivo de Universal Television, vio la película, quedó tan encantado que le dio a Steven Spielberg un contrato de 7 años para dirigirla. Spielberg se convirtió en el cineasta más joven en firmar un acuerdo de esta naturaleza con un gran estudio cuando solo tenía 22 años. Su memoria quedó grabada con el nombre Amblin. Después de varios años, lo utilizó para su empresa de producción, Amblin Entertainment, que llegaría a crear obras icónicas como E.T., así como Viaje al futuro. En cuanto le ofrecieron un contrato con Universal, Spielberg empezó a dirigir episodios de televisión para perfeccionar sus habilidades. Ya en 1971, dirigió el primer episodio de Columbo, titulado Murder by the Book. Fue uno de sus primeros proyectos importantes. La serie de detectives recibió un memorable tratamiento al estilo de Hitchcock cuando solo tenía 24 años. Lo hizo empleando ángulos de cámara inventivos y un ritmo tenso. Este episodio, que se convirtió en uno de los más conocidos de la serie, demostró que Spielberg podía transformar la televisión en algo más cinematográfico. Pero el verdadero avance de Spielberg se produjo ese mismo año con Duelo, una película desarrollada específicamente para televisión que se convirtió en un gran éxito. El relato corto de Richard Matheson sirve de inspiración para la película Duelo, que narra la historia de un vendedor ambulante que se ve perseguido por un camionero anónimo en una solitaria carretera. Spielberg tomó algo que parecía sencillo y lo convirtió en un thriller lleno de tensión. A pesar de haber sido producida para la televisión, Duel tenía la apariencia y la sensación de una película en toda regla, lo que llevó a su distribución en los cines de toda Europa. La película fue un gran éxito, lo que hizo que Spielberg recibiera los elogios de la crítica y consolidara su estatus como uno de los nuevos directores más intrigantes de Hollywood. Cuando se estrenó Tiburón en 1975, nadie podía imaginar que un joven llamado Steven Spielberg, que entonces solo tenía 28 años, cambiaría para siempre el panorama de Hollywood. Antes del estreno de Tiburón, las películas no tenían una distribución tan amplia en todo el país, y el verano ni siquiera se consideraba una temporada fuerte para el cine. Todo cambió cuando la terrorífica película de Steven Spielberg, Tiburón Blanco, se estrenó en los cines y se convirtió en la primera película de la historia de Estados Unidos en recaudar $100 millones. Pero ahí no acabó todo. Tiburón había acumulado la asombrosa cifra de $470 millones de recaudación en todo el mundo cuando llegó a su fin. Pero ahora viene la parte más extraña. Al final, esta película no tuvo éxito. Ocurrió un problema con el tiburón mecánico. Ante la posibilidad de abandonar la película, Spielberg tomó una decisión valiente. Ni siquiera mostró mucho al tiburón. Como alternativa, utilizó la tensión y la música para que el público se sintiera como si estuviera presente. Aquí es donde entró en juego la espeluznante melodía de 2 notas que compuso John Williams. El terror se provocaba de inmediato con solo 2 notas básicas que se completaban. Más tarde, Spielberg la relacionó con la técnica de Alfred Hitchcock, en la que la fuente del horror es lo desconocido más que lo que se ve en pantalla. No fueron los sustos lo que hizo de Tiburón un auténtico cambio de juego, sino la forma en que se estrenó.
En aquella época, el estreno de una película no se producía simultáneamente en cientos de salas. Si tenían éxito, los estudios los probaban en unos pocos lugares antes de ampliar sus operaciones. Universal reescribió la historia a su favor. Llevaron Tiburón a 409 cines el mismo día, gastando la asombrosa cifra de $700,000 en anuncios de televisión. El revuelo es instantáneo. La gente formaba una cola alrededor de la manzana. En un instante, el éxito de taquilla del verano vio la luz. Además, al estudio le iba bien vendiendo camisetas, juguetes e incluso aletas de natación a sus clientes. Hollywood estaba a punto de descubrir un tesoro escondido. Pero Tiburón no solo tuvo éxito financiero. Como resultado, la industria cinematográfica se vio irrevocablemente alterada. Antes, las películas más populares eran las dirigidas por cineastas rebeldes y con historias profundas y centradas en los personajes. Tras el estreno de Tiburón, las empresas cinematográficas se dieron cuenta de que las películas a gran escala y de alto concepto podían atraer a enormes audiencias. Este acontecimiento marcó el comienzo de una nueva era en Hollywood, en la que la importancia del espectáculo se equipararía a la de la narración. Tras ser nominada a 3 premios de la Academia, la película fue incluida en el National Picture Registry y sigue considerándose una de las obras cinematográficas más reconocidas de Spielberg. Con Tiburón, Spielberg controló la industria de Hollywood. Sin embargo, aún no había terminado. Fue aún más lejos con Aliens, que se estrenó 2 años después. Encuentros en la tercera fase, estrenada en 1977, fue una película totalmente única en comparación con otras películas de ciencia ficción que se hacían en la época. Spielberg optó por un enfoque de la franquicia Alien diferente al de la mayoría de las demás historias, que se basaban en los temores de invasión de la Guerra Fría. Sus creaciones extraterrestres no eran criaturas del espacio, sino intrigantes e incluso agradables. Roy Neary, una persona normal cuya vida da un vuelco tras experimentar objetos voladores no identificados, ovnis, es el protagonista de esta novela. Debido a su creciente preocupación por ellos, se embarca en un viaje que le hace dudar de todo lo que ha conocido. En cierto sentido, era un espejo del propio Spielberg, un hombre preocupado por crear historias que hicieran que los espectadores vieran el mundo de forma diferente. La película fue considerada visualmente adelantada a su tiempo. El maestro de los efectos especiales, Douglas Trumbull, fue responsable de la creación de magníficas secuencias, una de las cuales es el memorable momento en que la nave nodriza alienígena desciende emitiendo una luz que pertenece a otro mundo. A pesar de ello, no solo se trataba de la óptica. Había un truco brillante que Spielberg tenía en la manga. En lugar de que los humanos y los alienígenas tuvieran dificultades para comunicarse entre sí, inventó algo tan potente como la música. 2 especies diferentes fueron capaces de comunicarse entre sí con el uso de una sencilla melodía de 5 notas que fue escrita por John Williams. Como ocurrió con El miedo de 2 notas de Tiburón, esta canción se convirtió en legendaria casi de inmediato. A pesar de su esplendor, la película tenía una importante carga emocional. La aventura de Roy Neary iba más allá del mero encuentro con seres extraterrestres. La obsesión, el descubrimiento y lo desconocido fueron los temas que se exploraron. Años más tarde, Spielberg confesó que habría escrito Roy de otra manera si hubiera sido padre en aquella época. Expresó este sentimiento en un comunicado. Cuando Spielberg tenía 30 años, le movía la curiosidad. Décadas más tarde, cuando él mismo fue padre, tenía una perspectiva diferente sobre el tema. La película de ciencia ficción Encuentros cercanos, estrenada el mismo año que La Guerra de las Galaxias, demostró que la ciencia ficción podía ser a la vez cerebral y tremendamente lucrativa. La película recaudó más de $300 millones y le valió a Spielberg su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Director. La película obtuvo un Oscar por su impresionante fotografía y allanó el camino para películas de ciencia ficción aún más impresionantes, incluida la propia E. de Steven Spielberg. T. de Steven Spielberg. En 1977, Steven Spielberg y George Lucas estaban descansando en una playa de Hawái. Parecían estar disfrutando.
Por aquel entonces, Lucas acababa de publicar La Guerra de las Galaxias y Spielberg soñaba despierto con dirigir una película de James Bond. La idea que Lucas tenía de un arqueólogo de capa y espada llamado Indiana Smith era superior a cualquier otra cosa que tuviera disponible. Aunque a Spielberg le gustaba, creía que la voz de Smith era demasiado anodina. Alternativamente, podríamos referirnos a él como Indiana Jones. Y así nació una de las figuras más ilustres de la historia de Hollywood. El verdadero problema llegó una vez decidido el nombre, y fue construir una narrativa que girara en torno a este audaz individuo. La adaptación cinematográfica de Indiana Jones fue fruto de la colaboración entre Lucas y Spielberg, así como del guionista Lawrence Kasdan. Querían que la película tuviera el mismo aire que los clásicos seriales de acción que fueron populares en las décadas de 1930 y 1940, debía ser trepidante, llena de peligros y repleta de diversión y emoción. Fue en ese momento cuando el director Philip Kaufman propuso el Arca de la Alianza como el tesoro ideal para el primer viaje que emprendería Indiana Jones. A partir del año 1980, todo estaba preparado para la película En busca del Arca Perdida, a excepción de un detalle significativo. ¿Quién podría encarnar a Indiana Jones? La opción inicial no era Harrison Ford. Tom Selleck era el objetivo. Incluso fue elegido para el papel. Sin embargo, cuando todo estaba a punto de cuajar, Selleck se vio obligado a retirarse repentinamente del proyecto debido a su compromiso con la serie de televisión Magnum P.I. Se necesitaba un Indiana Jones nuevo. Spielberg, por su parte, pensó enseguida en Ford, pero Lucas se mostró receloso. Después de haber elegido previamente a Ford para el papel de Han Solo en la Guerra de las Galaxias, no quería que Ford se convirtiera en su persona de referencia en ese momento. A pesar de ello, Ford consiguió hacerse con el trabajo y cumplió su promesa de hacer suya Indy. Túnez fue el escenario de una de las actuaciones más icónicas de Ford en el rodaje. Según el guión, debía tener lugar una secuencia de batalla entre Indiana y un experto espadachín. Claro, Ford no pudo interpretar la larga escena prevista en el guión porque estaba enfermo de diarrea y demasiado cansado. Exasperado, se dirigió a Spielberg y le reclamó. Spielberg se rió y le dio la razón. Uno de los momentos más memorables y humorísticos de la historia del cine fue el resultado de esta combinación. Totalmente sin guión en el acto. Desde el principio, Ford no se limitó a representar el papel de Indiana Jones. Se transformó en él. Spielberg depositó su fe en él y le dio la oportunidad de diseñar el personaje y dio sus frutos a lo grande. La película En busca del Arca Perdida se estrenó en los cines el 12 de junio de 1981 y se convirtió en un éxito de acogida casi de inmediato. Demostró que las películas de aventuras no se habían extinguido al recaudar $389 millones en todo el mundo. Steven Spielberg fue el director de las 4 películas originales de Indiana Jones, que se titularon Raiders of the Lost Ark, En busca del Arca Perdida, Temple of Doom, El Templo Maldito, The Last Crusade, La Última Cruzada, y Kingdom of the Crystal Skull, El Reino de la Calavera de Cristal, respectivamente. La atmósfera de cada película era distinta. En busca del Arca Perdida sentó las bases de las siguientes películas de aventuras. En parte, el tono más oscuro de Temple of Doom se debió a que tanto Spielberg como Lucas estaban pasando por experiencias personales difíciles en ese momento. Luego, La Última Cruzada aportó un toque de humor a la situación al introducir al padre de Indy, interpretado por Sean Connery, y cambiar el enfoque hacia la tumultuosa relación entre ambos. El hecho de que Spielberg la viera como una narración sobre padres e hijos la elevó por encima del estatus de una simple película de acción más. Cuando llegó el momento de crear El Reino de la Calavera de Cristal, Spielberg aún no estaba seguro de si quería hacerlo o no. Solo por su afecto al personaje y su dedicación a Lucas consintió en hacerlo. Sin embargo, Spielberg no fue el único que creó a Indiana Jones. También lo fue Harrison Ford. La relación entre Steven Spielberg y Harrison Ford. Al principio, Ford no estaba seguro de que aceptara el puesto. Le preocupaba que Indy pudiera sentirse como una versión diferente de Han Solo. Por ello, colaboró con Spielberg y Lucas para crear un personaje distinto, inteligente,
rudo y, lo más importante, como un ser humano. Ford no pretendía que Indy se convirtiera en un héroe inalcanzable. No le bastaba con abrirse paso luchando a través de los desafíos, quería pensar en la forma de superarlos. Ford se empeñó en retratar a una versión mayor de Indiana Jones en el reino de la calavera de cristal cuando aún vivía, debilidades, canas y arrugas incluidas. No estaba en su naturaleza actuar como si Indy no hubiera envejecido. Su objetivo era demostrar al público que incluso los héroes más curtidos aún tienen aventuras que vivir. Steven Spielberg tenía mucha confianza en Ford, e incluso le dejó realizar varias de sus escenas de riesgo. Esta confianza no fue gratuita. Ford sufrió mucho daño. Durante la película Temple of Doom, sufrió una lesión de espalda tan grave que necesitó cirugía, pero se negó a que le operaran un doble. Además, daba la impresión de que Indy era auténtico. Entre bastidores, hubo muchas cosas que no salieron según lo previsto. Fue durante el reino de la calavera de cristal cuando tuvo lugar una de las batallas más significativas. En cuanto a la narrativa, George Lucas estaba completamente intrigado por el concepto de los alienígenas. Tanto Ford como Spielberg tenían un mal día. Ford llegó a decirle a Lucas, de ninguna manera voy a aparecer en una película de Steven Spielberg como esa, porque Spielberg ya había producido E.T., también era aprensivo. Encuentros en la tercera fase. A pesar de ello, Lucas no se echó atrás. Llegaron a un compromiso al incluir a los seres extraterrestres en una mitología antigua en lugar de referirse a ellos como hombrecillos verdes del espacio exterior. Aunque seguía habiendo división entre los aficionados, Spielberg ya había logrado su objetivo en ese momento. Aunque el argumento era polémico, consigue que parezca una película de Indiana Jones. Además, Harrison Ford no se limita a los papeles de Han Solo o Indiana Jones. A menudo, es la razón por la que el extraterrestre, a menudo conocido como E.T., ocurriera de la manera en que lo hizo. Por otra parte, la gran mayoría de la gente desconoce el importante papel que desempeñó entre bastidores. Como parte de la producción de Raiders of the Lost Ark, Steven Spielberg estaba en Túnez en el año 1980. Al mismo tiempo, imaginaba otro escenario, el de un joven solitario y un extraterrestre perdido. Se planteaba un dilema, pero era consciente de que quería llegar hasta el final. No disponía de guión. Después, una afortunada casualidad. Melissa Matheson, que por entonces ya salía con Ford, estaba allí en el plató. Era una hábil guionista que se hizo conocida por su trabajo en El Semental Negro. Con la esperanza de que pudiera escribir el guión de E.T., Spielberg se acercó a ella con la idea de una posible oportunidad. Sin embargo, ella no lo aceptó. Escribir para la pantalla le resultaba agotador, así que decidió tomarse un descanso. Nunca hubo un momento en que Spielberg se diera por vencido. Para obtener ayuda, recurrió a Ford. Ford, que era consciente de lo mucho que Spielberg creía en esta narrativa, decidió intervenir. Consiguió convencer a Matheson para que volviera a intentarlo. Como resultado, Spielberg hizo otra presentación, esta vez con más corazón y emoción. Esto fue un éxito. En medio del desierto de Túnez, Matheson se dio cuenta de que había cambiado de opinión. Esta elección dio lugar a la creación de uno de los guiones más conocidos de la historia de Hollywood. Fue nominada al Oscar por su trabajo, que encapsulaba brillantemente la visión de Spielberg. Si no fuera por Ford, es posible que E.T. nunca se hubiera producido. Por otra parte, la participación de Ford no terminó ahí. Dentro de la película, incluso apareció en una escena. Por otro lado, nunca ha sido testigo de ello. El papel del director de la escuela de Elliot se lo dio Spielberg. Tras la actuación de Elliot en clase de biología, en la que rescató a una rana, tuvo lugar la escena. El personaje interpretado por Ford da un sermón solemne a Elliot sobre la importancia de la responsabilidad, totalmente ajeno al hecho de que E.T. hace que Elliot flote en las sillas. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La cara de Ford no aparece en la película de Spielberg. Según él, la narración debía contarse desde el punto de vista de un niño y los adultos servir solo como ruido de fondo.
Pero a pesar de todo, el momento fue eliminado de la película. Spielberg creía que ralentizaba la película, con el resultado de que incluso uno de los actores más famosos de Hollywood no pudo salir de la sala de montaje. Durante algunos años, la película se mantuvo en secreto, y solo se hizo pública en posteriores estrenos especiales. Henry Thomas, el actor adolescente que encarnó a Elliot, vivió una experiencia única en su vida gracias a su encuentro con Ford in situ. Steven Spielberg fue imparable durante la década de los 90. Que un director podía ser un maestro tanto del espectáculo como del contenido quedó demostrado al dominar tanto los efectos espectaculares como la narración emocional profunda. Todo esto comenzó en 1993 con el estreno de Parque Jurásico. Por primera vez, Spielberg asumió un riesgo importante al emplear imágenes generadas por ordenador, a veces conocidas como CGI, a esta escala. Pero en lugar de depender únicamente de imágenes generadas por ordenador, las mezcló con animatronics, lo que dio a los dinosaurios un aspecto tan realista. Durante la secuencia en la que el T-Rex ataca, por ejemplo, se combinaron un animatrónico de 9.000 libras y las imágenes generadas por ordenador de tal forma que los espectadores no podían diferenciar entre ambos. La creación no fue una tarea sencilla, ya que se tardaron 6 horas en renderizar un solo fotograma del T-Rex luchando bajo la lluvia, pero el esfuerzo mereció la pena. La película recibió un total de 3 premios de la Academia por los efectos visuales y de sonido, y batió todos los récords anteriores, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos. Spielberg dio entonces un giro radical y estrenó La lista de Schindler, tan solo unos meses después de la película anterior. En lugar de imágenes generadas por ordenador y emocionantes aventuras, relató uno de los hechos más siniestros de los anales de la historia. Oskar Schindler, industrial alemán responsable de salvar la vida de más de 1.100 judíos durante el Holocausto, fue el protagonista de esta película rodada en blanco y negro. Aunque Spielberg pasó muchos apuros mentales por rodar en Cracovia, Polonia, el resultado fue indiscutible. Aunque tuvo un presupuesto de solo $22 millones, consiguió recaudar 322 millones en todo el mundo. La Academia le concedió un total de 7 galardones, incluida la primera victoria de Spielberg como mejor director. Tras varios años de éxitos, este fue el momento en que por fin se le reconoció como uno de los directores más laureados de la historia de la industria cinematográfica. El año 1998 marcó su regreso al campo de batalla con la película Salvar al Soldado Ryan, que él mismo dirigió. La secuencia inicial del día D era tan realista que hizo que auténticos veteranos de la guerra experimentaran flashbacks mientras la veían. El empleo de cámaras en mano, la eliminación del color y el abandono de la heroicidad convencional de Hollywood fueron elementos de Spielberg. Mientras el capitán John Mellor y su equipo buscaban al soldado James Ryan, el único hermano superviviente de la familia, la película seguía su periplo. La vida real de los hermanos Nealon sirvió de inspiración a Spielberg, que se aseguró de que todo fuera auténtico. Para ello, los jugadores fueron sometidos a un riguroso entrenamiento en un campo de entrenamiento y se consultó a historiadores en cada fase de la producción. La película fue un éxito total y absoluto, recaudando $482 millones en todo el mundo. Una vez más, Spielberg fue galardonado con el Globo de Oro al mejor director. La década de 2000 estuvo marcada por la incursión de Steven Spielberg en el terreno de la ciencia ficción, pero no solo en forma de acción futurista y espectacular. Profundizó en los sentimientos de los humanos. AI Inteligencia Artificial, que se publicó en 2001, no era inicialmente su proyecto. Era algo que Stanley Kubrick había planeado durante años, pero creía que la tecnología aún no estaba preparada. En el año 1995 se la dio a Spielberg y tras el fallecimiento de Kubrick en el año 1999, Spielberg siguió haciendo la suya. Un robot llamado David, diseñado para amar, era el protagonista de la película, que planteaba la cuestión de qué significaba realmente ser humano. Spielberg hizo una película que dejó a los espectadores divididos al combinar la visión sombría de Kubrick con su emotiva narrativa. Estos dos elementos se combinaron. Con el tiempo, fue reconocida como uno de sus esfuerzos más ambiciosos,
Recaudó un total de 236 millones de dólares en todo el mundo y recibió 2 nominaciones al Oscar. Posteriormente, en 2002, se estrenó Minority Report, adaptación de una novela escrita por Philip K. Dick. Dick. No se trataba en absoluto de la típica película de ciencia ficción. Exploraba el concepto de libre elección frente al destino, con un escenario que se desarrollaba en un futuro en el que los actos criminales se evitan antes de que ocurran. Spielberg no se limitó a crear una emocionante película de persecuciones. Para crear un futuro plausible, contó con la ayuda de académicos. Spielberg demostró que es capaz de convertir la ciencia ficción que invita a la reflexión en un éxito de taquilla al lograr una recaudación mundial de 358 millones de dólares. Sin embargo, no solo le interesaban los mundos del futuro. También le era posible golpear fuerte con la historia genuina. En el año 2005, Múnich abordó la operación encubierta de Israel durante los Juegos Olímpicos de 1972. A pesar del revuelo que causó, la película fue nominada a 5 premios de la Academia. Sin embargo, no funcionó bien en taquilla, recaudando solo 131 millones de dólares en todo el mundo. Lincoln, 2012, que se estrenó varios años después, transportaba a los espectadores a la década de 1860. En lugar de centrarse en una biografía exhaustiva, Spielberg optó por centrarse en las luchas políticas de Lincoln para conseguir la aprobación de la 13ª enmienda. Como resultado de su impecable interpretación de Abraham Lincoln, Daniel Day-Lewis fue galardonado con un premio de la Academia. Quedó demostrado que un drama flojo y cargado de diálogos aún puede ser capaz de fascinar a la gente por el hecho de que la propia película recibió 12 nominaciones y generó más de 275 millones de dólares. En su opinión, la historia aún no había terminado. Su enfoque en un abogado de seguros llamado James B. Donovan, estrenada en 2015, dio vida a las tensiones de la Guerra Fría. Los hermanos Coen contribuyeron a la escritura de la película, que resultó nítida, sofisticada y dramática. La película fue nominada a 6 premios de la Academia y Mark Rylance fue galardonado con el premio al mejor actor de reparto por su interpretación de un espía soviético. Después, en 2017, Spielberg cambió su enfoque hacia el periodismo con la película The Post, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks de la industria cinematográfica. La crisis de los papeles del Pentágono se analiza a fondo en la película, pero no se trata solo de historia. Los temas en cuestión eran el poder y la libertad de prensa. Para asegurarse de que se estrenara en un momento políticamente significativo, Spielberg se apresuró a ponerla en producción en 9 meses. El hecho de que fuera nominada a Mejor Película y generara 179 millones de dólares demuestra que aún podía llegar al corazón de la gente. Entonces, justo cuando parecía que Spielberg se iba a ceñir a los dramas serios, se lanzó de nuevo al mundo de la extravagancia. Ready Player One, estrenada en 2018, fue una carta de amor a la cultura pop, los videojuegos y la aventura. La película estaba repleta de alusiones a diversas películas, como Regreso al Futuro y El Resplandor, y se ambientaba en un futuro sombrío en el que la gente escapa a la realidad virtual. Aunque algunos críticos dijeron que era pura ostentación, el público la adoró. Abrió nuevos caminos en cuanto a efectos visuales y recaudó un total de 607 millones de dólares en todo el mundo. Posteriormente, surgió un asunto personal. Spielberg contó su historia en el contexto de The Fabelmans, 2022, que incluía su juventud, su pasión por el cine y los retos a los que se enfrentó su familia. Aunque solo recaudó 45,6 millones de dólares, fue una película que tuvo un profundo impacto. Además de recibir 7 nominaciones a los premios de la Academia, una de ellas a la mejor película, fue galardonada con el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Demostró que, incluso después de pasar décadas en la industria del entretenimiento, Spielberg aún tenía cosas que contar y fue el Spielberg más crudo e íntimo. La vida personal de Steven Spielberg se ha visto moldeada por el hecho de que se ha casado 2 veces, tiene una familia numerosa y una profunda dedicación al servicio de la comunidad. La familia de Spielberg y humanitaria.
La actriz Amy Irving, con la que se casó por primera vez en 1985, no sobrevivió mucho tiempo. Sin embargo, en 1989 se divorciaron y Spielberg tuvo que pagar una importante indemnización de $100 millones, una de las mayores de la época. Tuvieron un hijo llamado Max. Unos años más tarde, mientras trabajaba en la película Indiana Jones y el Templo Maldito, conoció a la actriz Kate Capshaw. La pareja se casó en 1991 y su romance dura ya más de 3 décadas. Tienen una familia muy numerosa. En un momento de su vida, Capshaw tuvo 2 hijos de relaciones anteriores, Jessica y Theo, que Spielberg acabó adoptando. Después, tuvieron 4 hijos más juntos, Sasha, Sawyer, Michaela, que fue adoptada, y Destry. Después de producir E.T., Spielberg cambió de opinión sobre la idea de ser padre. Al principio, dudaba de la idea de ser padre. En una ocasión, declaró que la experiencia de dirigir y ser padre era la misma. Cada una de ellas consistía en dirigir y moldear algo más significativo que uno mismo. Por muy ocupado que estuviera, nunca dejó de dar prioridad a su familia. Kate, su mujer, incluso dejó de actuar para dedicar su atención a su familia y se refería a su matrimonio como una asociación. Mientras ella se ocupaba de la familia, Spielberg se encargaba de la cámara y de la trama. Tras el éxito de la lista de Schindler, Steven Spielberg se sintió obligado a ampliar su filmografía más allá de los temas históricos. Era algo que quería mantener. Mediante la creación de la USC Shoah Foundation en 1994. Sin embargo, con el paso del tiempo, amplió su alcance. Más de 56.000 historias de supervivientes han sido registradas por la organización benéfica y proceden de 65 naciones e idiomas diferentes. Spielberg espera que sirvan de ejemplo para las generaciones futuras. Con el dinero que ganó con la lista de Schindler, creó la Fundación de los Justos. Desde su creación, la fundación ha aportado más de $100 millones a causas como la cultura judía y la justicia social. También creó la Fundación Wunderkinder, que presta apoyo financiero a iniciativas en los campos de la educación, la sanidad, las artes y la asistencia en catástrofes. Además, hizo una importante donación a las víctimas del huracán Katrina y cofundó la Fundación Infantil Starlight para llevar alegría a los niños enfermos. Ofreció $30 millones para ayudar a los trabajadores de la industria cinematográfica en apuros a obtener un seguro médico. En el año 2022, Spielberg y su esposa donaron $1 millón para financiar esfuerzos humanitarios. Le agradezco que haya visto este video. Espero que le resulte interesante. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Puedes seguir las historias de tus famosos favoritos haciendo clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Nos vemos allí.